Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. Todo cabe en lo breve. Identificar los elementos esenciales y estrategias para realizar un resumen. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Aprende en Casa, otra forma de aprender que brinda la Secretaría de Educación Pública. Estudiantes de segundo grado de la asignatura Lengua Materna Español, les compartimos la sesión titulada Todo cabe en lo breve. Para entrar en materia les comentamos que tocaremos un tema de gran importancia para su vida diaria y académica, los resúmenes. Como saben, los resúmenes son parte de las actividades escolares. Recurrimos a ellos para extraer los puntos relevantes sobre algún asunto de interés, como una película, un libro o lo que hicieron durante el día. También ayudan a retener la información que deberán aprender de un tema. Recuerden tener cerca lápiz y papel para que anoten las actividades que deberán integrar en su carpeta de experiencias, para presentarla a su docente una vez que regresen a sus actividades escolares. Les invitamos a que vean el siguiente video para conocer uno de los pasos más importantes en la elaboración de un resumen: buscar las ideas principales de un texto. Pongan atención a las sugerencias que se les brindan y tomen nota para que logren contestar las preguntas que plantearemos al final de la sesión. Hola, ¿ustedes qué hacen para comprender un texto? Una forma es identificar las ideas principales, pero ¿cómo podemos identificarlas? ¿Por qué es útil identificarlas? Vamos a investigar. ¡Acompáñenme! Todavía no entiendo bien el tema. El maestro comentó que podemos comprender mejor un texto si encontramos las ideas principales. Veamos un tutorial para saber cómo reconocer las ideas principales de un texto. Sí, vamos a ver un tutorial. Identificar las ideas principales es una habilidad básica para comprender un texto. En general, las ideas principales sintetizan la información de un tema y suelen estar en una o en pocas oraciones. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tema que una idea principal. La diferencia es que el tema responde a la pregunta: ¿de qué trata el texto? Por su parte, las ideas principales responden a la pregunta: ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema? Identificar las ideas principales de un texto es útil para saber qué es lo fundamental de ese texto y comprender lo que quiere decir el autor acerca de ese tema. ¿De qué trata el texto? ¿De la energía nuclear? Ah, ya entendí, ese es el tema. Sí, y lo principal es la información más importante que el autor quiere exponer sobre ese tema. Pero, ¿cómo lo identificamos? Sigamos viendo el tutorial. Para encontrar las ideas principales en un texto, se debe tener en cuenta lo siguiente. Identificar, de manera general, de qué habla el texto que se lee, es decir, identificar el tema. Buscar el significado de las palabras que se desconozcan, ya sea deduciéndolo por el contexto en que se encuentran o buscándolas directamente en el diccionario, con el objetivo de comprender mejor el texto. Plantear las preguntas clave para identificar esas ideas principales. Buscar las respuestas en cada párrafo, pues ellas ayudarán a redactar un resumen. Una técnica para tener presente las ideas principales es el subrayado. Así, al releer lo que se subrayó, se puede recordar el contenido del texto leído. La información subrayada se puede organizar en temas y subtemas. O bien, crear organizadores gráficos. Dependiendo del objetivo de estudio. Para identificar las ideas principales, propongo preguntar ¿qué es la energía nuclear? De acuerdo. La energía nuclear es la energía que se obtiene al manipular la estructura interna de los átomos. Esta es una idea principal. Ahora, ¿cómo se obtiene? Se puede obtener de dos formas: por fusión nuclear y por fisión nuclear.
otra idea principal. También podemos preguntar qué pasa en la fusión y en la fisión nuclear. Y las respuestas son otras ideas principales. ¡Qué fácil! ¿Y si hacemos un mapa conceptual con las ideas principales? De acuerdo, definitivamente esto nos servirá para comprender mejor los temas. Sí, y podemos... Identificar las ideas principales de un texto permite comprenderlo mejor. Además, facilita la elaboración de resúmenes y organizadores gráficos. ¿Qué otras ideas principales identificas? ¡Adiós! Recapitulando, podemos decir que tienen 2 preguntas clave que les ayudarán a hacer un resumen. Para saber acerca del tema del texto, nos preguntamos, por ejemplo, ¿de qué trata el texto? Es decir, ¿cuál es el tema general del cual se habla y del cual se dan detalles? Para conocer las ideas principales de dicho tema, podemos ayudarnos también de la pregunta: ¿cuál es la información que el autor quiere exponer sobre el tema? Recuerden que pueden subrayar las ideas, oraciones o frases del autor del texto que les puedan servir o sean significativas para retomarlas en su resumen. Es importante tener en cuenta que cuando utilizamos o citamos las palabras de otra persona, debemos darle crédito. De otra forma, estaríamos plagiando sus ideas. Les invitamos a ver el video titulado Cómo registrar información de las fuentes consultadas, la cita y la paráfrasis. Vamos a verlo. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En el segmento El Café de las Musas, el tema de hoy es cómo registrar información de fuentes consultadas usando citas y paráfrasis. Y nos servirá para establecer el reglamento escolar. Ha llegado nuestro primer invitado, Francisco Zendejas, periodista de cultura, escritor de cuentos, poesía y teatro, autor de más de 10,000 reseñas de literatura mexicana que publicó a lo largo de 30 años en su columna Multilibros del periódico Excelsior. Es un honor contar con su presencia. Muchas gracias, me alegra acompañarlos el día de hoy. Demos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Rosario Castellanos, escritora, poetisa y diplomática mexicana, considerada una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Escribió también en el diario Excelsior y en otros medios impresos. Es uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. ¡Bienvenida! Gracias por invitarme. Francisco, pasa al balcón, por favor. Para ir directo al tema, Francisco Zendejas nos dirá qué es una cita textual. Por supuesto. La cita textual es la mención de un párrafo, idea o frase de una obra ajena en nuestro texto. ¿Por qué es importante citar a un autor dentro de nuestro texto? Porque debemos acreditar y reconocer el trabajo de otros investigadores, registrando siempre la fuente de la que se extrajo la información. ¿Podrían explicarnos los tipos de cita que hay? Claro. Desde mi experiencia, puedo decir que hay diferentes tipos de cita. Por ejemplo, las citas directas o textuales y las citas indirectas o paráfrasis. Dentro de las citas directas o textuales tenemos las destacadas, que se presentan en una forma independientes del texto en el que se citan. Se escriben con una sangría mayor y una tipografía menor. Las integradas, que son muy cortas y aparecen integradas en el texto. Las de apoyo, que hacen referencia a otros autores. Por lo general, al citar una obra, se indica además de su autor, el año en que se publicó, el nombre de la obra con letras cursivas, el lugar en que se editó. ¿Y las citas indirectas o paráfrasis? Las citas indirectas o paráfrasis consisten en hacer referencia a las reflexiones u opiniones contenidas en una fuente, pero con nuestras propias palabras. La paráfrasis es un ejercicio intelectual y de comprensión de una idea u obra desarrollada por otra persona. Va más allá de cambiar las palabras de otro por sinónimos. Para realizar una cita de este tipo es indispensable conservar la idea original. No se incorporan juicios personales.
se debe transmitir ese mensaje sin alterar las ideas. Cabe señalar que este tipo de citas se usan para textos en los que se desea expresar la idea original, pero esta se presenta en un fragmento muy largo, que haría impráctico el uso de la cita textual. O en fragmentos breves en los que se incluya palabras, conceptos o construcciones que resultan difíciles de entender en el original. ¡Muy bien! Creo que con esto podemos cerrar la sesión de hoy. ¿Desean agregar algo más? Sí, que al hacer uso de las obras de otros, nos beneficiamos. Reconocer a quien generó esas ideas y las compartió es una cuestión ética. Así hemos llegado al final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros en Cocina de Autor. ¡Hasta la próxima! Es importante que reconozcan las palabras de otras personas o autores cuando elaboren un resumen u otro tipo de texto. Hay diferentes formas de hacerlo, como una cita textual o una paráfrasis. A veces tendrás que hacer un resumen de un texto presentado en un formato distinto al escrito, como el de un texto audiovisual o el de un texto en audio. Las estrategias son muy semejantes, solo implica tomar notas porque, a diferencia de los textos escritos, no puedes escuchar 2 veces el mismo texto o ver el video en más de una ocasión. ¿Qué te parece si intentamos hacerlo con el siguiente video? Obsérvalo cuidadosamente y presta atención para que puedas responder las preguntas. ¿De qué se trata? ¿Y cuál es la información que el autor quiere exponer sobre ese tema? Acompáñanos a ver el siguiente video, Reunión de Poesía. ¿Es cierta la idea que se tiene de que en México se lee poca poesía? En parte es cierta esa afirmación, pero el público es de calidad. Creo que lo que se hace es mucha poesía, se está produciendo mucha en todos lados, pero para nuestra mala suerte creo que a nivel de lectura en general, no solo de poesía, es poco. ¿Por qué te has dedicado básicamente a la edición y publicación de poesía? Yo pienso que si me he dedicado a la divulgación de la poesía, eso obedece mucho a que creo que es una de las posibilidades de crear lectores también en México. Y me parece que los jóvenes tienen mucho interés y tienen mucho amor, pero no tiene oferta en libros para acercarse a ella. Para escribir poesía, los autores utilizan el lenguaje de una manera lúdica, es decir, juegan con las palabras. Crean imágenes y metáforas al asociar aspectos de la realidad que usualmente no se relacionan y así expresan significados nuevos. Existen algunas características que hay que tomar en cuenta para reconocer un poema. Se escriben en verso y estos se ajustan o no a un número determinado de sílabas. Un conjunto de versos conforman una estrofa. El ritmo de un verso se define por la distribución de los acentos de las palabras. Para saber más de poesía, hay que leerla, escucharla y vivirla. Poesía. Eres la compañía con quien hablo, de pronto a solas. Te forman las palabras que salen del silencio y del tanque del sueño en que me ahogo, libre hasta despertar. Tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en papel su litoral. Tu voz, hoz de eco, es el rebote de mi voz en el muro, y en tu piel de espejo me estoy mirando, mirarme por 1000 largos segundos. ¿Reconocieron el juego de palabras que hace el autor al final del poema? Y en tu piel de espejo me estoy mirando mirarme por 1000 largos segundos. ¿Se fijaron que la palabra Argos está escrita en otro color? Al igual que esta palabra, en la antología Circo Poético encontrarás varias palabras resaltadas en color mostaza. ¿Por qué piensan que se han resaltado en un color distinto? Para responder a esta pregunta, abran la antología en la página
página 192 y allí encontrarán la respuesta. Todas estas palabras forman parte de un glosario donde podrán encontrar su significado. También hay palabras resaltadas en color azul. En la página 194 de su antología encontrarán versos que los compiladores de la antología presentan como definiciones poéticas. ¿Cómo elige los poemas para una antología? La palabra antología deriva del alemán antos y legein, recoger flores. Entonces, cuando uno la hace, fundamentalmente se fija en lo mejor de un autor, en lo mejor que se ha escrito sobre el tema, en lo mejor que ha hecho una generación o lo que se ha hecho en un país. El recogimiento de flores es una actividad fundamental. No debe haber prejuicios de parte de quien la elabora y debe haber una amplitud de criterio para solo guiarse por la calidad de los textos. ¿Por qué se debe hacer antologías? Porque es una forma de acercar este arte a un público no especializado. Muchos se han acercado por primera vez a la poesía por medio de una antología. ¿Cuál es la diferencia del uso de las palabras en un poema y en otro tipo de textos? Poética, pero desde luego se diferencian algunos lenguajes, el científico, el técnico, el periodístico, del lenguaje poético, sobre todo por el uso de imágenes, metáforas, recursos poéticos que se deben contemplar, la métrica, la música, el sonido que nos dejan las palabras, la forma de construir. ¿Qué le diría usted a los jóvenes sobre la lectura de poesía? ¿Realmente es muy difícil leer poesía? No, yo creo que cuando alguien se acerca a un libro y lo ve como un amigo, se hace amigo de él. Yo lo que les recomendaría es que vayan con su mente abierta, con libertad, con ganas. Y si el libro no les gusta, que no se mortifiquen, que lo dejen y tal vez en otro momento su espíritu se comunicará con el espíritu de quien escribió el libro. Para escribir poesía, ¿hay que usar recursos muy complicados o tener un don especial? No, para nada. El poeta que dice verdades más profundas las dice con un lenguaje sencillo. La mejor manera de hacer poesía es la manera directa, con concisión, con precisión, las palabras que digan lo justo, lo que nuestro corazón, nuestra mente quiere transmitir a nuestros lectores. Los poetas no son seres inspirados, no son seres de otro mundo, no son seres especiales que se dedican a trabajar con las palabras. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de crearla. Lo único que tenemos que hacer es tal vez aguzar un poquito nuestros sentidos, afinar nuestra sensibilidad, darle más importancia al uso de nuestras palabras. Mariposa, flor de aire, peina el área de la rosa. Todo es así, mariposa, cuando se vive en el aire. Y las horas de aire son las que de las voces vuelan. Solo en las voces que vuelan lleva alas el corazón. Llévalas de aquí, que son únicas voces que vuelan. En el poema que acabamos de escuchar, las palabras llevan una cadencia que se percibe por la forma en que se distribuyen sus acentos en cada verso. A esta característica se le llama ritmo. Un poema está formado por un conjunto de versos que se agrupan en estrofas. En tu biblioteca de aula puedes encontrar diferentes libros de poesía. En esta ocasión te recomendamos los libros Poemínimos completos 1 y 2 del escritor mexicano Efraín Huerta. Un poemínimo es, en sus propias palabras, un mundo a la vuelta de la esquina. Una mariposa loca, capturada a tiempo y a tiempo sometida al rigor de la camisa de fuerza. Te invitamos a que los leas y los liberes. Una vez que leíste la antología Circo Poético, ¿has pensado qué y cómo compartirías y recomendarías a otras personas este libro? Una forma de hacerlo es mediante una reseña en la cual describas el libro y expongas tu punto de vista o la experiencia que tuviste al leerlo. Cuando tengas elaborada tu reseña, la lectura crítica te permitirá detectar errores, omisiones o desaciertos que podrás corregir de manera oportuna.
Posteriormente, te recomendamos compartir los textos que escribiste con tus compañeros de clase para que se enriquezcan con sus comentarios. Te invitamos a que sigas descubriendo las más diversas expresiones de la poesía. Hasta la próxima. ¿Pudiste identificar el tema? ¿Y las ideas principales? Como observas, no importa si el texto es escrito o no. Un resumen se basa en detectar el tema y las ideas principales. La diferencia está en cómo recuperarlas para poder hacer tu resumen. Contesten a las siguientes preguntas. ¿En qué consiste un resumen y cuándo pueden usarlo? ¿En qué estrategias pueden apoyarse para hacer un resumen? ¿En qué cambia hacer el resumen de un texto escrito o el de un audiovisual? ¿Cómo pueden diferenciar entre el tema y las ideas principales? ¿Por qué deben aprender a hacer citas textuales y paráfrasis? ¿Qué tipos de citas existen? Elaboren el resumen de un texto que tengan a la mano, usando las sugerencias que aprendieron durante la sesión. Integren respuestas, actividades e ideas principales en su carpeta de experiencias para que compartan con su docente, compañeras y compañeros a su regreso a las actividades escolares. Para la elaboración de resúmenes les recomendamos el libro Plagas y Epidemias de Richard Walker, que retoma la historia de las epidemias que más han afectado a la humanidad y los desafíos que ha implicado superarlas. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión. Les esperamos en la próxima de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Secundaria segundo grado. Matemáticas. Más de perímetros y áreas. Profundizar en el conocimiento del cálculo de perímetros y áreas, de polígonos y el círculo. Bienvenidas y bienvenidos, nos alegra que nos acompañen en estas sesiones de Aprende en Casa, una iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para que mantengan el ritmo de su aprendizaje en esta pausa escolar. En esta sesión abordarán contenidos de la asignatura de matemáticas de segundo grado de secundaria. Específicamente repasarán la manera de calcular el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo, a partir de diferentes datos. Antes de iniciar, las y los invitamos a tener a la mano lápiz y papel para anotar las ideas principales de la sesión y las preguntas que surjan. Recuerden que esta información, junto con las actividades que realizarán, deberán integrarlas a su carpeta de experiencias y compartirla con su maestra o maestro, así como con sus compañeras y compañeros cuando regresen a la escuela. Dicho lo anterior, es hora de comenzar con un repaso del tema cálculo de perímetro y área de polígonos regulares y del círculo. Para ello, las y los invitamos a ver una explicación de este tema a través del siguiente video. Pongan mucha atención para que no pierdan ningún detalle. ¡Corre video!
En este video quiero dar una introducción muy breve a dos conceptos, a perímetro y área. Voy a poner perímetro aquí a la izquierda, perímetro, y voy a poner área a la derecha, área. Seguramente son conceptos que conoces, pero bueno, aquí vamos a dar un breve repaso, ¿vale? Bueno, empecemos con perímetro. El perímetro básicamente es la distancia alrededor de algo. Otra forma de pensarlo es como la longitud que debe tener una cerca para rodear un objeto, o bien cuánto tendríamos que recorrer para caminar alrededor de la figura, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo con un rectángulo. Un rectángulo es una figura de 4 lados que tiene 4 ángulos rectos, ¿vale? Déjame marcar aquí los 4 ángulos rectos. 1, 2, 3, 4 ángulos rectos. Y sabemos que en un rectángulo los lados opuestos miden lo mismo. Entonces este lado de acá mide lo mismo que este lado, y este lado de acá mide lo mismo que este lado. Bueno, entonces déjame marcar los vértices como A, B, B, C y D. Y pensemos que queremos calcular el perímetro sabiendo que AB es igual a 7. Le voy a poner que aquí mide 7. AB es igual a 7 y que BC es igual a 5. BC es igual a 5. Muy bien. Entonces, pensemos, pues si esto fuera un terreno, ¿cuánta cerca tendríamos que poner alrededor? Bueno, pues tendríamos que poner cerca aquí, aquí, aquí y acá. Entonces, para obtener el perímetro tenemos que sumar las longitudes de los 4 lados, ¿vale? Déjame poner eso por aquí abajito en algún lado. Entonces, si queremos obtener el perímetro de A, B, C, D, entonces tenemos que sumar los 4 lados. Bueno, entonces tendríamos que hacer este 7 más este 5 más la longitud del lado CD, pero como es un rectángulo mide lo mismo que la de AB, que es 7, 7 más 5 más 7, y finalmente hay que sumar la longitud del lado AD, que también mide 5, ¿vale? Más 5. Y así el perímetro de ABCD sería 7 más 5 que es 12, más 7 que es 19, más 5 que es igual a 24. Muy bien. También podemos hacer las cosas al revés. A veces conociendo el perímetro podemos conocer el lado de una figura, sobre todo si esa figura es más o menos especial, por ejemplo si es un cuadrado. Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. Voy a poner aquí un cuadrado, ¿vale? Un cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Entonces aquí tendríamos 4 ángulos rectos, 4 lados iguales. Imaginemos que los lados se llaman, pues otra vez A, B, C, D. Todos los lados son iguales. Este es igual a este, que es igual a este, y que es igual a este. Y no sé, imagínate que nos dicen que el perímetro de este cuadrado, el perímetro es igual a 36, ¿vale? ¿Cómo le haríamos para determinar cuánto mide cada lado del cuadrado? Bueno, pues ahora podemos calcular el perímetro de dos formas distintas. Déjame llamarle a este lado X. Voy a ponerle aquí X. Entonces todos los lados miden X. Este mide X y esta altura también mide X. De esta forma el perímetro por un lado es 36. Entonces 36 es igual a el perímetro que es X más X más X más X. X más X más X más X. Y esto de aquí es igual a 4X, ¿vale? De esta forma, 4X es igual a 36. Y bueno, es fácil encontrar un número que al multiplicarse por 4 nos da 36. Pero bueno, también podemos resolver la ecuación dividiendo ambos lados entre 4. Y con eso nos queda que X es igual a 36 entre 4. O sea que X es igual a 9. Entonces la longitud del cuadrado es 9. Bueno, esto es con respecto a perímetro. Vamos a platicar ahora un poquito de área, ¿vale? Entonces el área lo podemos pensar como cuánto espacio ocupa una figura en 2 dimensiones. Otra forma de verlo es, no sé, imagínate que tenemos un cuadrado del lado 1. Lo bueno de los cuadrados es que basta decir uno de sus lados para saber cuál cuadrado es, ¿verdad? Los rectángulos necesitan las 2 dimensiones. Necesitamos decir que es un rectángulo de 7 por 5. Pero bueno, los cuadrados con nada más un lado podemos decirlo. Aunque bueno, a veces podemos decir el cuadrado de 1 por 1, ¿vale? Eso es lo mismo que el cuadrado del lado 1. Pero bueno, regresando a área,
podemos pensar el área como cuántos cuadrados del lado 1 caben en la figura. Déjame darte un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con este mismo rectángulo que pintamos aquí. Imagínate que queremos determinar ahora el área de A, B, C, D. El área la voy a denotar así con corchetes. A, B, C, D, ¿vale? Entonces, para determinar el área hay que ver cuántos cuadrados de 1 por 1 caben aquí. Y los vamos a acomodar en filas y en columnas. Entonces, déjame ver si me queda esto bien. Lo que tendríamos que hacer es dividir este rectángulo aquí en 7 columnas. A ver si me queda. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta de acá 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Y ahora voy a dividir en filas, en 5 filas. Entonces me quedaría algo así como 1, 2, 3, 4. Muy bien. Imagínate que estas cosas feas que parecen rectángulos en realidad son cuadrados, ¿vale? Que el dibujo sí es proporcional. Bueno, entonces aquí nos queda todo dividido en cuadraditos de 1 por 1, cuadraditos del lado 1. Entonces tendríamos que ver cuántos de esos hay aquí. Podríamos contarlos, ¿verdad? 1, 2, 3, pero eso sería muy cansado. Mejor pues veamos que son 7 columnas y cada columna tiene 5 cuadraditos. Entonces caben 35 cuadraditos, ¿verdad? Ese 35 salió de 7 por 5 y por lo tanto el área de A, B, C, D es igual a 35. Entonces ahí podemos encontrar una regla general, ¿verdad? Si tenemos un rectángulo de dimensiones A y B, entonces para determinar el área podemos multiplicar A por B. Vamos a hacer otro ejemplo aquí abajito, en color naranja. Entonces, no sé, imagínate que tenemos aquí un rectángulo de altura 1/2 y de lado 2. Entonces, pues multiplicando 1/2 con 2 nos queda que el área es igual a 1. Pero ¿cómo podemos pensar para que quepan los cuadraditos de 1 por 1? Porque parecería que no cabe ninguno por la altura. Bueno, podríamos pensar que de este lado cupo medio cuadradito, aquí hay medio cuadradito, aquí estaría la otra mitad, ¿verdad? Aquí sería 1/2 con 1/2 es 1, y aquí sería 1. Y aquí podemos poner otro medio cuadradito, ¿vale? Entonces aquí hay un medio cuadradito, otro medio cuadradito, y entre los dos se junta un cuadradito. Y por eso es la cantidad de cuadraditos de 1 por 1 que caben aquí. Muy bien. Finalmente déjame platicarte acerca del área de un cuadrado. En el caso de un cuadrado, pues hacemos lo mismo que con los rectángulos, ¿verdad? Porque un cuadrado pues es un rectángulo pero con sus lados iguales. Entonces en el caso de un cuadrado aquí tendríamos ángulos rectos, ángulos rectos, ángulos rectos. Y no sé, imagínate que este se llama W, este X, este Y, este Z y sabemos que este lado mide 12. ¿Cómo le haríamos para determinar el área de W, X, Y, Z? ¿Cómo le haríamos? Bueno, pues es exactamente la misma idea. Tenemos que multiplicar el largo por el ancho, solo que ahora como aquí tenemos un cuadrado, pues el largo y el ancho son el mismo, y de hecho son iguales a 2, y por lo tanto nos quedaría que el área es igual a 2 por 2, o bien otra forma de pensarlo es como 2 al cuadrado, de aquí viene el nombre de elevar al cuadrado, ¿vale? De obtener el área de un cuadrado, y en este caso nos quedaría 2 al cuadrado que es igual a 4. Y finalmente, aquí en este cuadrado también podemos pensar en el área como la cantidad de cuadrados del lado 1 que caben. ¿Cómo le hacemos? Simplemente dividimos aquí a la mitad, y como cada lado mide 2, estos de aquí son cuadrados de 1 por 1. Y listo, con esto dividimos en 4 cuadrados del lado 1 nuestro cuadrado del lado 2. Como pudieron observar en este video, existen diversas formas para calcular el perímetro y el área de polígonos, y para ello es necesario que cuenten con algunos datos mínimos. En ocasiones esos datos les servirán tanto para calcular el perímetro y como para calcular el área. Ahora, las y los invitamos a ver otro video, cuya información les permitirá llegar intuitivamente a la fórmula para calcular el área del círculo. Síganlo con atención. Lo que quiero hacer en este video es desarrollar un argumento informal de por qué la fórmula para el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y vamos a empezar con la definición tradicional del número pi. Y esto es la razón, ¿verdad?, de la circunferencia, dividido
entre el diámetro, ¿verdad? O lo que es lo mismo, porque el diámetro en realidad es 2 veces el radio, ¿verdad? Entonces esto será igual a la proporción que hay entre la circunferencia y el doble del radio. Y si multiplicamos por 2r de ambos lados, ¿verdad? Entonces obtenemos la fórmula clásica para la circunferencia. Esto es que la circunferencia será igual a 2pi por radio, ¿verdad? Déjenme hacerlo un poquito mejor. 2pi por radio. Entonces, esto es para la circunferencia de un círculo. Pero lo que veremos en este video es un razonamiento intuitivo, ¿verdad? De por qué la fórmula del área del círculo está dada por pi por radio al cuadrado. Y para llegar a ello vamos a aproximar por área de polígonos inscritos en ese círculo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polígono, ¿verdad? Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Tenemos 5 lados. Entonces, su área será igual a 5 veces el área de cada uno de estos triángulos, ¿verdad? Entonces tendremos 5 por el área de cada triángulo. Y el área de cada triángulo se puede calcular fácilmente, ¿verdad? Es simplemente la base por la altura sobre 2. La base mide b. Y la altura es a, entonces esto será a por b dividido entre 2, ¿verdad? Así que hasta este momento estamos estimando el área del círculo, ¿verdad? Por debajo de su valor real. Y podemos ver que, por supuesto, hay pedazos fuera del polígono que siguen estando dentro del círculo. Y por eso es que estamos estimándolo por debajo del valor real, ¿verdad? Pero a medida que aumentamos el número de lados, vemos que dejamos menos área fuera, ¿verdad? Por ejemplo, fijémonos aquí. Aquí tenemos estos pedazos que cada vez son más y más pequeños, ¿verdad? Tenemos pedazos más pequeños, entonces tenemos mucha menos área que la que estamos dejando, por ejemplo, en este otro caso, ¿verdad? Entonces, en el caso que tenemos aquí en medio, vamos a contar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Entonces vamos a tener 7 veces, vamos a multiplicar 7 veces, ¿verdad? El área de cada uno de estos triángulos. Y el área nuevamente es la altura por la base dividido entre 2. Muy bien, entonces tendremos 7 por AB dividido entre 2. Y por supuesto, el valor de A que tenemos aquí no es exactamente el mismo que el que tenemos acá. Tampoco el valor de B que tenemos aquí es el mismo para el que tenemos de este otro lado, ¿verdad? Entonces, notemos justamente que al aumentar el número de triángulos, entonces estamos mejorando la estimación del área, ¿verdad? Pero además de eso, el valor de A se hace más largo, ¿verdad? Aquí era más corto que lo que es aquí. De hecho, el valor de A, como podemos ver, se va aproximando al valor del radio, a R, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con 7 por B? Ya hablamos de A, vamos a ver qué pasa con 7 por B. Bueno, pues podemos notar fácilmente que 7 por B es el perímetro de nuestro polígono, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente 7, ¿verdad? Aquí son 7 lados y cada uno de ellos mide B. Entonces 7 veces B es el perímetro de nuestro polígono, ¿verdad? Así que vamos a escribir esto. 7 por B en realidad es el perímetro del, vamos a escribirlo bien, el perímetro del polígono. Muy bien, el perímetro del polígono. Muy bien, entonces, ahora retomemos el caso de A, ¿verdad? Este valor A dijimos que se aproxima al valor de R, ¿verdad? Al valor de R, que es el radio. Mientras que el perímetro del polígono podemos observar que se va acercando al valor de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, este de aquí se aproxima a la circunferencia, circunferencia. Muy bien.
Y quizás todo esto queda más claro si nos vamos al ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triángulos, es decir, tiene 10 lados este polígono, ¿verdad? Entonces, el área de todo este polígono será 10 veces el área de cada uno de estos triángulos, ¿verdad? El área de este triángulo, por ejemplo, que será A por B dividido entre 2, ¿verdad? O lo puedo escribir también como B por A dividido entre 2. Muy bien. Entonces, en realidad aquí estamos simplemente calculando el área de cada uno de estos triángulos y multiplicarlo por el número de triángulos que tenemos. Muy bien. Y aquí es muy claro cómo es que el valor de A se va aproximando cada vez más al valor del radio de la circunferencia y como 10 veces B, ¿verdad? El perímetro del polígono se va aproximando a la circunferencia de este círculo. Entonces, ¿qué pasa si queremos calcular, digamos, el caso general? ¿Qué pasa si queremos aproximar el área por un polígono de n lados? Entonces, simplemente tendremos n lados por B que multiplica a entre 2, ¿verdad? A entre 2. Y esta fórmula no debe ser nada mística, ¿verdad? Simplemente aquí estamos calculando el área de cada triángulo y lo estamos multiplicando por el número de triángulos que tenemos. Entonces la pregunta que ahora nos surge es ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Cuando el número de lados se aproxima a infinito. Es decir, ¿qué pasa si empezamos a incrementar lados y más lados? Bueno, pues ya dijimos que el valor de A se aproxima al valor del radio. Y también dijimos que NB es el valor del perímetro del polígono. Este se aproxima a la circunferencia. Pero nosotros sabemos muy bien cuánto vale la circunferencia. Esto es 2pi por r. Eso quiere decir que n por b se aproxima al valor de 2pi por r. Muy bien. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir con el área? La pregunta es, ¿qué es lo que va a ocurrir con el área? El área entonces, cuando el número de lados de este polígono tiende a infinito, entonces esto va a tender a n por b, que es 2pi por r, es a donde va a tender nb, 2pi por r. También tenemos que a tiende a r, ¿verdad? Entonces esto tiende a r y luego tenemos que dividir entre 2. Muy bien. Entonces simplemente si simplificamos, los dos se pueden cancelar y nos queda pi por radio al cuadrado. Muy bien, así que a medida que nos aproximamos a tener un número infinito de triángulos, ¿verdad? Un polígono de, digamos, de una infinidad de lados, ¿verdad? Si n tiende a infinito, entonces nos aproximamos al área del círculo, y que este vale pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Esto sería el área de un círculo de radio r. Muy bien. Entonces, este es un argumento informal de por qué nos aproximamos a pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, y puedes pensarlo como el área de un polígono con una infinidad de lados, y que ese sería el área del círculo. Sin duda, fueron muy interesantes los ejemplos que vieron en este video. ¿Qué les pareció esta manera de aproximarse al área del círculo? Ahora es su turno de poner en práctica este método. Tracen diversos polígonos de distintos tamaños dentro de una circunferencia y calculen el área de cada uno de ellos. ¿Con cuál se acercan más al área de la circunferencia?
Realicen sus esquemas y cálculos e intégrenlos en su carpeta de experiencias. Y para ahondar más en este tema, les recomendamos consultar la obra Perímetro, Área y Volumen, un libro monstruoso sobre dimensiones del autor David Adler. Esperamos que esta sesión les haya sido útil para reforzar sus conocimientos en matemáticas y les haya inspirado a realizar más ejercicios como el que vieron. Recuerden, quédense en casa y sigan las recomendaciones en materia de salud. Además, pongan en práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con las personas que los rodean. Sigan la programación de Aprende en Casa. Nos vemos en la próxima sesión. Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Defendemos la dignidad y los derechos humanos. Identificar la relación entre dignidad y derechos humanos, así como la importancia de su defensa en distintos espacios para la construcción de una convivencia democrática. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su hogar puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. ¿Ya tienen con qué anotar? Si no, vayan rápido por papel y pluma para que puedan escribir las preguntas y actividades que deberán resolver e integrar en su carpeta de experiencias. En esta ocasión hablaremos acerca de la importancia de defender los derechos y la dignidad de las personas en la construcción de una convivencia democrática. Para empezar, ¿recuerdan qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aspiraciones que buscan lograr una vida digna para todos. Todos tenemos los mismos derechos, así como la misma dignidad sin distinción alguna. Cualquier acto que nos afecte y que esté contemplado por las leyes debe ser evitado. Los derechos humanos están íntimamente relacionados con la democracia, porque para tener un buen ejercicio democrático es necesario contar con el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, una persona que no tiene cubiertas sus necesidades más elementales de vivienda, alimentación, trabajo, estudio y salud, difícilmente estará interesada en ejercer su voto en la jornada electoral, debido a que tiene preocupaciones que se lo impiden. Entre la democracia y los derechos existe un círculo de interacción recíproca que beneficia a ambos. No puede haber democracia sin el respeto a los derechos humanos, ni derechos humanos sin democracia. En un Estado de Derecho, la interacción entre las personas debe responder a diversos principios, como el respeto a la dignidad humana y a los derechos de todas las personas. Por ello, es importante que actuemos con respeto hacia los demás. De este modo estaremos favoreciendo una convivencia pacífica con los otros a fin de asegurar el bienestar para todos y el respeto a su dignidad. Independientemente de nuestros rasgos o condiciones particulares, todas las personas somos valiosas y para vivir con dignidad requerimos de distintas condiciones sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras. Como recordarán, la participación organizada, informada y responsable de las personas contribuye a solucionar necesidades colectivas y otras problemáticas que en ocasiones nos aquejan. Esto fortalece la democracia como forma de vida. Cada comunidad o grupo tiene necesidades, las cuales corresponden con los derechos que todas las personas tenemos. Todas las personas tenemos los mismos derechos sin distinción alguna y su cumplimiento exige el respeto a la dignidad humana. Independientemente del lugar o la circunstancia, requerimos que existan las condiciones para poder desarrollarnos. Y cuando se garantizan estas condiciones, se contribuye a lograr la justicia para todos. Así es. Para seguir revisando la relación entre derechos humanos y atención a necesidades, así como la importancia de respetar la dignidad de todas las personas, los invitamos a ver el siguiente video, titulado Dignidad y Derechos Humanos. Recuerden tomar nota de las ideas que les parezcan más relevantes. Sobre todo, presten atención a los principios que se mencionan. Hemos visto que los derechos humanos nos ayudan a definir cuáles son las condiciones que necesitamos para vivir
y desarrollarnos plenamente. Las personas y grupos humanos somos diferentes, nacemos en distintos países. Cada individuo tiene sus propios pensamientos, gustos, creencias y costumbres. Por eso, tener una cultura propia y practicarla es un derecho fundamental de la humanidad, reconocido en leyes nacionales e internacionales. De acuerdo con él, cada individuo tiene la facultad de actuar libremente según su estilo de vida, siempre y cuando no afecte la vida o la dignidad de otros. Pero, ¿realmente se ejerce este derecho? Veamos el siguiente caso. En el estado de Querétaro, varios niños otomíes migran con sus padres a la ciudad en busca de trabajo. Algunos de ellos hablan en su lengua materna, el otomí, y también en español. En la construcción de los derechos humanos hay que tomar en cuenta el contexto, porque cada región, país o comunidad tiene una cultura diferente y por lo tanto, puntos de vista e ideas diversas. En cada país hay formas de organizarse y convivir. Por ello, las diversas culturas buscan sus propios caminos para lograr su desarrollo y poner en práctica derechos como la libertad o la igualdad. Reconocer las diferencias es una forma de respetar la dignidad de cada persona y grupo. Sin embargo, lograrlo es uno de los grandes retos de la humanidad, porque con frecuencia se ha promovido una idea contraria, que las personas debemos ser iguales, idénticas, como si ser diferentes fuera un problema o un peligro que hubiera que combatir. Cuando esto pasa, los derechos humanos dejan de ser para todos y solo se les reconoce a quienes piensan, creen o viven de acuerdo a la cultura de la mayoría. Hablar en otra lengua también es parte de la libertad que tenemos para ejercer el derecho a nuestra cultura. Los estudiantes otomíes que ingresaron a la secundaria quieren integrarse con sus compañeros, pero ¿será necesario que solo hablen español para hacerlo? No, porque si hablan cualquier idioma y se tratan de comunicar, se pueden entender. Por ejemplo, yo le podría enseñar español poco a poco hasta que pase el tiempo y se agarre un hábito, una buena forma de ejercer el español. Sí, es una violación a los derechos humanos porque ella tiene la libertad de expresarse con su idioma. No es una violación a los derechos humanos porque todos necesitamos hablar en español para podernos comunicar entre nosotros mismos. Sí, es una violación a los derechos humanos porque cuando nosotros, si fuéramos al extranjero, no nos gustaría que nos trataran de la misma forma. Bueno, en el lugar del maestro, yo creo que sería muy importante que tanto él como nosotros como alumnos tratáramos de conocer más sobre el otomí, aunque es muy importante que los apoyemos mientras ellos aprenden. También creo que lo más conveniente sería que aprendiéramos más nosotros de este lenguaje, puesto que podrían llegar más alumnos de Querétaro y así podríamos ayudarlos en su camino, tanto nosotros entendiéndolos como ellos. Es probable que haya muchas formas de vida y costumbres que no comprendamos, e incluso nos disgusten por ser distintas a las nuestras. Pero eso también es parte del derecho a ejercer una cultura propia. Sin embargo, hay tradiciones y costumbres que atentan contra la dignidad humana y que no pueden ser permitidas.
independientemente de la sociedad o cultura de la que provengan. Los derechos humanos son para todos y en cualquier lugar deben ser defendidos. ¿Has pensado a quién le toca defender estos derechos? Ni el derecho a la cultura ni ningún otro son regalos o concesiones de las autoridades. Son una conquista social y conservarlos es un esfuerzo compartido. Sin embargo, las autoridades juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. Es una obligación de cada gobierno crear leyes, instituciones y programas que garanticen su ejercicio. Por eso en México existen, por ejemplo, las comisiones de derechos humanos o el juicio de amparo, que protegen a los ciudadanos de violaciones realizadas por cualquier autoridad. Pero la organización social también es una alternativa que tenemos los individuos para vigilar que se cumplan y luchar a favor de los derechos humanos. Ahora conozcamos el caso de una defensora de los derechos humanos. Como ella, miles de personas en el mundo dedican su esfuerzo e incluso arriesgan su vida para que todos podamos vivir con respeto y dignidad. Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos es cuando el Estado, por acción o por omisión, comete una violación a los derechos humanos. Y por lo tanto es el Estado el responsable de hacer que estos no se violen, o si se violan, investigar y castigar y reparar los daños que se causen cuando se viola un derecho, ¿no? Pero eso es una parte muy importante que todos los ciudadanos debemos conocer. La otra parte es el valor del respeto, ¿no? Que tiene que darse de una manera cada vez más natural, el respeto al otro. Y los jóvenes, bueno, los jóvenes tienen una gran corresponsabilidad en esto, porque son ellos los que serán ciudadanos, ¿no? Y lo que queremos son unos ciudadanos participativos, activos, responsables, que puedan exigir esos derechos, pero que también puedan hacer algo por esos derechos, y ellos también tienen que aprender a respetar esos derechos, aun cuando sean ciudadanos o sean autoridades, o no importa el papel que les toque jugar en la vida, ¿no? Ellos tienen que respetar, no discriminar, pero también exigir que las autoridades les den a conocer cuáles son sus derechos, pero también brindarles las herramientas para que ellos puedan exigir esos derechos. Recuerda el caso de los niños otomíes. ¿A quién le tocaba hacer que se respetaran los derechos de Francisco y Margarita? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras uno de sus compañeros? No, porque así podemos aprender nosotros sobre su idioma y sobre cómo se habla en su país o en su estado donde viva. Yo les hubiera brindado mi amistad, conocerlos, conocer su cultura y llevarme bien con ellos y tratarlos y pues, jugar con ellos, ¿no? Yo les hubiera brindado mi amistad, los hubiera tratado, hacerme amigos de ellos y ayudarles a hablar la lengua española. Para saber más sobre este tema, investiga cuáles son las instituciones públicas o ciudadanas que defienden los derechos humanos en tu comunidad. Así como el caso de Francisco y Margarita, a nuestro alrededor podemos encontrar muchas situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos y nos invitan a defenderlos. Reflexiona sobre los problemas que observas en tu localidad para ejercer los derechos humanos y cómo podrías comprometerte con su defensa. Tener una cultura propia, compuesta por costumbres, tradiciones y formas de ver el mundo, es un derecho de todas las personas. Esto está reconocido en las diferentes leyes nacionales e internacionales. En el video anterior, conocimos la historia de Francisco y Margarita, dos estudiantes provenientes de una comunidad indígena con dificultades para comunicarse con sus compañeros y aprender en la escuela. Reconocer que las personas pueden ser distintas a nosotros nos permite mejorar nuestra comprensión hacia ellas, así como valorar y respetar sus derechos y dignidad.
Así es, cuando se busca que todas las personas sean iguales, es porque se considera que la diferencia es igual a un problema. Atentamos contra la dignidad de las personas que tienen ideas, costumbres, tradiciones o formas de pensar distintas. Como nos explicó la maestra Norma, es importante que de manera conjunta trabajemos para lograr que se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas. Recuerden que conocer, defender y exigir el cumplimiento de estos derechos garantiza el desarrollo pleno de todas las personas. Hacer conciencia sobre la importancia de respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas es una tarea que desempeñan diversas instituciones y autoridades, pero de manera particular corresponde a cada uno de nosotros. Como observamos en el video anterior, la diversidad se expresa de diversas formas, pero ¿qué pasa cuando formas de expresión, costumbres o tradiciones atentan contra la dignidad y los derechos de las personas? Para continuar reflexionando acerca de los conceptos de dignidad y derechos humanos, veamos el siguiente video titulado Mismos derechos, diferentes culturas. Recuerden tomar nota de las ideas que les parezcan más relevantes. Los derechos humanos son aspiraciones para lograr una vida más digna, que se concretan en contextos, situaciones y grupos específicos. Sin embargo, aunque tengamos una idea parecida sobre el significado de estos derechos, somos diversos como grupos sociales. Tenemos características culturales diferentes, formas distintas de ver el mundo y de entender el significado de la dignidad humana. Tener una cultura propia es también un derecho humano. ¿Tú conoces cómo se ejercen los derechos humanos en otras comunidades de México? Veamos cómo los indígenas celtales de Chiapas ejercen su derecho a la educación. Yo me llamo Catalina Mazariegos Gómez y soy celtal de la comunidad de Huaquitepec. Yo voy en una escuela secundaria intercultural bilingüe Emiliano Zapata, para que así aprendo bien nuestra lengua y nuestra costumbre. Ya saliendo de la primaria hablamos el celtal y el español, pero aquí la comunidad y los maestros se preocuparon para que así aprendiéramos a escribirlo bien. Yo ya escribo rápido en celtal. En nuestra escuela tenemos nuestros talleres productivos. Yo estoy en el taller de tejido y bordado. Nos enseñan a bordar todas las mañanas para que sepamos bien hacer nuestro traje tradicional. Estamos aquí en la área de tejido y telar que mis compañeras están haciendo y en celtal le llamamos bechilal. También tejemos en el telar de cintura y las fajas las vendemos aquí en la comunidad. Dice la maestra que es muy importante para que nosotros aprendamos un poco de cómo hacer esta faja para que ya no gastamos dinero para comprar otros los que saben hacer y es mejor que aprendamos aquí en la escuela y el dinero es para mejorar nuestro taller. Me gusta mucho esta escuela porque no solo aprendo lecciones en mi salón, sino que aprendo cosas donde me puede servir para que ayude a mi familia y a mi comunidad. Para saber más sobre derechos humanos, la diversidad cultural en el mundo y otros temas, consulta la página electrónica La Juventud Opina en el portal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En ella encontrarás información sobre derechos humanos, noticias del mundo, así como debates y proyectos de participación ciudadana para jóvenes. Averigua cómo se ejercen los derechos humanos en tu comunidad. ¿Respetar la diversidad significa estar de acuerdo con todo lo que dicte una cultura? ¿Qué pasa si creemos que una tradición o una costumbre
van en contra de un derecho humano. Es importante considerar que si bien todos tenemos derecho a una cultura propia, existen ciertas situaciones que pueden atentar contra la dignidad y los derechos humanos de las personas y, por lo tanto, no deben permitirse. Aunque la diversidad cultural nos enriquece como personas y como sociedad al dialogar y compartir, esto no significa aceptar prácticas que atenten contra nuestra integridad, como aquellas que vulneran los derechos de las mujeres y niñas en ciertos lugares, por ejemplo. El respeto a los derechos humanos es un compromiso de todas las personas. Tenemos que contribuir a que se garantice su cumplimiento para la satisfacción y atención de las diferentes necesidades. Debemos participar en su conservación y fortalecimiento, junto con las autoridades e instituciones, las cuales están obligadas a cumplir con ellos y garantizar que se mantenga un marco de respeto a la dignidad humana. Para defender sus derechos es importante que, como adolescentes, empiecen por conocerlos, saber dónde se encuentran establecidos y qué hay que hacer para exigir su cumplimiento. ¿Recuerdan el caso de Margarita y Francisco? Los dos estudiantes indígenas del video. ¿Conocen alguna compañera o compañero de la escuela con una situación similar? Elaboren un breve escrito en el que describan qué podrían hacer para favorecer el cumplimiento de los derechos de estos estudiantes y qué acciones podrían llevar a cabo entre los miembros de la escuela. Investiguen en periódico, internet u otro medio algún caso donde se haya atentado contra la dignidad de alguna persona, grupo o comunidad. Busquen información acerca de qué hicieron para defender sus derechos y si recurrieron a alguna institución o autoridad. Elaboren un cartel donde expongan el caso y sus reflexiones acerca de la importancia de organizarse para defender los derechos y la dignidad de las personas. Platiquen con su familia acerca del caso que investigaron. Compartan sus resultados y comenten por qué es importante el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas. Intercambien ideas acerca de si están de acuerdo o no en respetar todas las costumbres y tradiciones, aunque atenten contra la dignidad de las personas. Escriban sus reflexiones y guárdenlas junto con el cartel en su carpeta de experiencias para compartirlos con sus compañeras, compañeros y docentes cuando regresen a la escuela. Si desean continuar reflexionando acerca de las acciones contra los derechos y dignidad de las personas, les recomendamos leer El diario de Ana Frank, la historia de una adolescente que narra el encierro de su familia dentro de un ático para huir de la persecución nazi contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esperamos que esta sesión haya sido de su interés. Continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!